De la verdad y la interpretación, por Donald Davidson. 10. Al decir that. Ojalá yo hubiera dicho that, dijo Oscar Wilde al alabar una de las agudezas de Whistler. Quien tenía una opinión poco favorable respecto de la originalidad de Wilde, replicó: lo harás, Oscar, lo harás. Esta anécdota nos recuerda que una expresión como Whistler dijo that, en ocasiones puede servir como una oración gramaticalmente completa. Sugiero que tenemos aquí la clave de un análisis correcto del discurso indirecto, un análisis que abre una vía hacia un análisis de las oraciones psicológicas en general. Oraciones acerca de actitudes preposicionales, tal como se las suele llamar, e inclusive, si bien esto está más allá de los alcances del presente trabajo, una pista de lo que distingue a los conceptos psicológicos de otros conceptos. Pero comencemos con oraciones que usualmente se consideran más representativas del tipo oratio oblicua. Por ejemplo, Galileo dijo that la Tierra se mueve, o Scott dijo that Venus es un planeta inferior. Un problema de estas oraciones es que conocemos su forma lógica, y admitir esto equivale a admitir que, por más que conozcamos otras cosas acerca de ellas, no conocemos la primera cosa. Si aceptamos que la gramática de superficie es una guía hacia la forma lógica, veremos que Galileo dijo that la Tierra se mueve. Contiene la oración la Tierra se mueve, y que a su vez esta oración consiste en el término singular la Tierra y en un predicado se mueve. Pero si la Tierra es, en este contexto, un término singular, se lo puede reemplazar en lo que a la verdad o falsedad de la oración continente respecta por cualquier otro término singular que refiera a la misma cosa. No obstante, los que parecen ser reemplazantes apropiados pueden alterar la verdad de la oración original. La notoria invalidez aparente de esta jugada solo puede ser aparente, pues la regla en la que se basa no hace sino en echar luz sobre lo que envuelve a la idea de un término lógicamente singular. Basta, entonces, con unas pocas palabras a modo de explicación. Nos hemos equivocado con la forma lógica, o nos hemos equivocado con la referencia del término singular. Lo que parece un comportamiento anómalo por parte de los que parecen términos singulares, dramatiza el problema de dar una explicación ordenada del discurso indirecto. Pero el problema es más agudo, puesto que lo que toca a los términos singulares, toca a lo que ellos tocan, y esto viene a ser todo: cuantificadores, variables, predicados, conectivos. Los términos singulares refieren o pretenden referir a las entidades sobre las cuales actúan las variables de cuantificación, y son estas las entidades respecto de las cuales los predicados son o no son verdaderos. Por lo tanto, no debería sorprendernos que, si podemos tropezar con problemas en la oración Scott dijo that Venus es un planeta inferior, si sustituimos Venus por la estrella del atardecer, igualmente podamos tropezar con problemas al sustituir es idéntico a Venus o a Mercurio. En lugar del coextensivo, es un planeta inferior. Las dificultades con el discurso indirecto no se pueden resolver simplemente aboliendo los términos singulares. ¿Qué deberíamos esperar de una consideración adecuada de la forma lógica de una oración? Por encima de todo, diría yo, tal consideración debe llevarnos a ver que el carácter semántico de la oración, su verdad o falsedad, se debe a cómo ella está compuesta, por un número finito de aplicaciones de algunos recursos que forman parte de un número finito de recursos que satisfacen al lenguaje como un todo, a partir de elementos que se extraen de una reserva finita, el vocabulario, que satisface al lenguaje como un todo. Ver una oración bajo esta luz es verla a la luz de una teoría para su lenguaje, una teoría que da la forma de cada oración en ese lenguaje. Una manera de proporcionar una teoría así es mediante la caracterización recursiva de un predicado de verdad, según las pautas que sugirió Tarski. Dos consideraciones estrechamente relacionadas sostienen la idea de que la estructura que una teoría de la verdad al estilo de Tarski otorga a una oración merece ser llamada forma lógica de la oración.
El presentar una teoría así equivale a una demostración persuasiva de que el lenguaje, si bien consiste en un número indefinidamente grande de oraciones, puede ser comprendido por una criatura con poderes finitos. Puede decirse que una teoría de la verdad provee una explicación efectiva del rol semántico de cada expresión significativa para cada vez que ella aparece. Armados de la teoría, siempre podemos responder a la pregunta: ¿qué están haciendo aquí estas palabras familiares? Diciendo en qué forma contribuyen a las condiciones de verdad de la oración. Esto no es asignar un significado, y mucho menos una referencia a cada expresión significativa. A menudo se ve el estudio de la forma lógica de las oraciones a la luz de otro interés, el de dar curso a la inferencia. Desde este punto de vista, dar la forma lógica de una oración es catalogar las características que son de importancia para su localización en la escena lógica, las características que determinan de qué oraciones es ella una consecuencia lógica y qué oraciones tiene como consecuencias lógicas. Una notación canónica codifica gráficamente la información relevante, lo que vuelve simple a la teoría de indiferencia y mecánica a la práctica donde fuera posible. Es obvio que ambas aproximaciones a la forma lógica no pueden dar por fruto resultados completamente independientes, pues la consecuencia lógica se define en términos de la verdad. Decir que una segunda oración es una consecuencia lógica de una primera equivale a decir, aproximadamente, que la segunda es verdadera si la primera lo es al margen de cómo se interpretan las constantes no lógicas. Puesto que lo que entendemos por constante lógica puede variar independientemente del grupo de verdades, está claro que las dos versiones de la forma lógica, si bien relacionadas, no necesitan ser idénticas. La relación, en breve, parece ser la siguiente. Toda teoría de la verdad que satisfaga los criterios de Tarski debe tener en cuenta todos los recursos iterativos del lenguaje que afectan la verdad. En los lenguajes familiares para los cuales sabemos cómo definir la verdad, los recursos iterativos básicos son reducibles a los conectivos oracionales, al aparato de cuantificación y al operador de descripción si es primitivo. Donde una oración sea una consecuencia lógica de otra, solo en base a la estructura cuantificacional, una teoría de la verdad implicará entonces que si la primera oración es verdadera, la segunda lo es. No tiene sentido, luego, no incluir las expresiones que determinan la estructura cuantificacional entre las constantes lógicas, pues cuando hemos caracterizado la verdad, de la cual depende toda consideración de consecuencia lógica, nos hemos comprometido ya con todo aquello que podría comprometernos al llamar constantes lógicas a tales expresiones. El hacer agregados a esta lista de constantes lógicas incrementará el inventario de verdades lógicas y de relaciones de consecuencia por encima de los requerimientos de una definición de la verdad, y así producirá versiones más ricas de la forma lógica. Para los propósitos del presente trabajo, sin embargo, podemos ajustarnos a las interpretaciones más austeras de la consecuencia lógica y de la forma lógica, aquellas que nos son impuestas cuando enunciamos una teoría de la verdad. Estamos ahora en condiciones de explicar nuestra aporía del discurso indirecto. Ocurre que la relación entre verdad y consecuencia que acabamos de delinear parece desmoronarse. En una oración, como Galileo dijo, la tierra se mueve, el ojo y la mente perciben una estructura familiar en las palabras la tierra se mueve. Y allí debe haber una estructura si es que queremos tener una teoría de la verdad, pues un número infinito de oraciones, todas oraciones en el indicativo aparte de algunos problemas sobre el tiempo verbal, producen sentido al colocárselas en el espacio libre en Galileo dijo dat. Luego, si creemos dar las condiciones de verdad para todas las oraciones generadas así, no podemos hacerlo oración por oración, sino solo descubriendo una estructura articulada que nos permita considerar que cada oración está compuesta de un número finito de recursos que efectúan una contribución enunciada a sus condiciones de verdad. Sin embargo, tan pronto como asignamos una estructura familiar, debemos dejar que fluyan las consecuencias de tal asignación, y estas, como sabemos, son consecuencias que para el caso del discurso indirecto nos negamos a aceptar. En cierta forma, la cuestión es aún más extraña que eso. No solo las consecuencias familiares no fluyen de lo que
parece ser una estructura familiar, sino que nuestro sentido común del lenguaje se siente poco seguro de las inferencias basadas en las palabras que siguen al dijo that del discurso indirecto. Hay excepciones. Entonces, la paradoja es la siguiente. Por un lado, la intuición sugiere y la teoría requiere que descubramos una estructura semánticamente significativa en las oraciones contenido del discurso indirecto, como llamaré a las oraciones que siguen a dijo that. Por el otro lado, el fracaso de las relaciones de consecuencia nos invita a tratar a las oraciones contenidas como semánticamente inertes. Pero la forma lógica y las relaciones de consecuencia no pueden estar divorciadas de este modo. A este respecto, se ha propuesto ver a las palabras que siguen a dijo that como si operaran entre comillas ocultas, siendo su única función ayudar a referir una oración y con su inactividad semántica explicada mediante una consideración de cita. Una desventaja de esta propuesta es que ninguna consideración usual de la cita resulta aceptable, ni siquiera dentro de las pautas mínimas que hemos establecido para una consideración de la forma lógica. Puesto que para la mayoría de los autores las citas son términos singulares sin estructura semántica significativa, y dado que debe haber un número infinito de citas diferentes, ningún lenguaje que las contenga puede tener un predicado de verdad definido recursivamente. Esto puede tomarse como demostración de que las consideraciones de la cita que se han obtenido deben estar equivocadas. Yo pienso que es así. Pero entonces será difícil pretender que hemos resuelto el problema del discurso indirecto apelando a la cita. Tal vez no sea tan trabajoso inventar una teoría de la cita que sirva. La teoría siguiente es bien explícita en Quine. Simplemente véase a las citas como abreviaciones de lo que uno obtiene siguiendo estas instrucciones. A la derecha de la primera letra que tiene comillas iniciales a su izquierda, escríbase comillas. Luego el signo de concatenación. Luego ábrase comillas. En ese orden. Hágase esto después de cada letra, tratando los signos de puntuación como letras, hasta alcanzar el cierre de las comillas finales. Lo que uno tiene ahora es un término singular complejo que da lo que Tarski llama descripción estructural de una expresión. Hay un modesto agregado al vocabulario, nombres de letras y de signos de puntuación, y el signo de concatenación. Hay un agregado correspondiente a la ontología, letras y signos de puntuación. Y finalmente, si llevamos adelante la aplicación a oraciones en el discurso indirecto, aparecerán las consecuencias lógicas que dicta a nueva estructura. Los dos ejemplos que siguen se vinculan a Galileo dijo that la tierra se mueve. Galileo dijo that la JTS se mueve. Con la premisa R es igual la 20R, letra del alfabeto. Galileo dijo that la 20, letra del alfabeto, la 20, letra del alfabeto, A se mueve. He empleado todas las abreviaturas que he podido. Estas inferencias no representan en sí mismas una crítica a la teoría de la cita, simplemente la iluminan. Quine discute la aproximación citativa del discurso indirecto en Word and Objects y la abandona por lo que a mi juicio es una razón errónea. No es que no haya una buena razón, pero apreciarla es estar a un paso de una solución, como traté de explicar. Sigamos los pasos que llevaron a Quine a rechazar la aproximación citativa. La versión de la teoría que él considera no es la misma que propusiera una vez Carnap, en el sentido de que dijo that es un predicado diádico que vale para pares ordenados de gentes y de oraciones. El inconveniente de esta idea no es que nos fuerce a asimilar el discurso indirecto al directo, pues no lo hace. El dijo that del discurso indirecto, como el dije del directo, puede relacionar personas y oraciones, pero ser una relación diferente. Lo primero, a diferencia de lo último, puede ser verdadero para una persona y para una oración que nunca dijo en un lenguaje que nunca conoció. El problema radica más bien en la posibilidad de que la misma oración pueda tener diferentes significados en diferentes lenguajes. Una posibilidad no muy lejana, por cierto, si contamos a los idiolectos como lenguajes.
Para dar un ejemplo, los sonidos Empédocles liebt funcionan bien como una oración del alemán o del inglés. En un caso diciendo que Empédocles amaba y en el otro contándonos lo que hacía en la cima del Etna. Si analizamos Galileo dijo la tierra se mueve y concluimos que afirma una relación entre Galileo y la oración la tierra se mueve, no podemos presumir que Galileo hablaba inglés, pero no podemos evitar la presunción de que las palabras de la oración contenido deben entenderse como una oración del inglés. Decir que la relatividad al inglés es una presunción puede llevar a confusión. Quizá la referencia al inglés sea explícita, como veremos. Una versión expandida de nuestra oración favorita podría ser: Galileo dijo una oración que significaba en su lenguaje lo que la tierra se mueve significa en inglés. Dado que en esta versión son necesarias todas las palabras excepto Galileo y la tierra se mueve, para hacer el trabajo de dijo that. Debemos considerar la referencia al inglés explícita en dijo that. Para ver cuán singular es esto, sin embargo, solo hace falta reflejar que las palabras inglesas said that, con su referencia interna al inglés, no traducirían ya ni siquiera para los más básicos requisitos extensionales las palabras francesas did que. Podemos desviar la dificultad de traducción del said that o did que si consideramos a estas expresiones como predicados triádicos que relacionan un hablante, una oración y un lenguaje, con la referencia a un lenguaje provista tanto por nuestro, en la práctica casi infalible, conocimiento del lenguaje, al cual se considerará que pertenece el material citado, o por una referencia demostrativa al lenguaje de la oración completa. Cada una de estas sugerencias ejerce su propia atracción, pero ninguna lleva a un análisis que pueda pasar el test de traducción. Si tomamos la propuesta demostrativa, la traducción al francés convertirá said that en did que, y la referencia demostrativa pasará automáticamente. Y por tanto, quizás aún dentro de los límites de la traducción estricta del inglés al francés. Pero cuando traducimos el término singular final, que nombra una oración inglesa, obtenemos un resultado palpablemente falso. Estos ejercicios ayudan a sacar a la luz importantes características de la aproximación citativa. Pero ahora es tiempo de señalar que existiría una anomalía en una posición que, como la que está en consideración, abjurara de la referencia a proposiciones en favor de la referencia a lenguajes. Y esto porque los lenguajes, como lo señala Quine en un contexto similar en Word and Objects, están, por lo menos, tan mal individuados como las proposiciones, mayormente por las mismas razones. Por cierto, una propuesta obvia que los vincula es la siguiente. Los lenguajes son idénticos cuando oraciones idénticas expresan proposiciones idénticas. Vemos, entonces, que las teorías que aplican la cita al discurso indirecto, como las que hemos visto, no pueden proclamar una ventaja sobre las teorías que introducen con franqueza entidades intencionales desde un principio. Consideremos brevemente entonces teorías de este último tipo. Podría pensarse, y tal vez a menudo se lo hace, que si deseamos dar la bienvenida a las entidades intencionales sin restricciones, propiedades, proposiciones, conceptos individuales y cualesquiera otras, luego no hay más dificultades para describir la forma lógica de oraciones en oratio oblicua. Esto no es así. Ni los lenguajes que Frege sugiere como modelos para los lenguajes naturales, ni los lenguajes que describe Church están sujetos a la teoría en el sentido de una definición de la verdad que responda a los requisitos de Tarski. Lo que se interpone en el camino para el caso de Frege es que cada expresión referente tiene un número infinito de entidades que puede referir dependiendo del contexto, y no hay ninguna regla que dé la referencia en contextos más complejos sobre la base de la referencia en otros más simples. En los lenguajes de Church hay un número infinito de expresiones primitivas. Esto entorpece directamente la posibilidad de caracterizar recursivamente un predicado de verdad que satisfaga los requerimientos de Tarski. Las cosas podrían emparcharse si se sigue una idea central de Meaning and Necessity de Carnap y se limita a los niveles semánticos a dos.
extensiones e intenciones de primer nivel. Así, una estrategia atractiva podría ser dar vuelta a Frege, simplificando de ese modo, dejando que cada término singular refiera a su sentido o intención y proveyendo una función de realidad, similar a la función delta de Church, para relacionar intenciones con extensiones. Bajo este tratamiento, nuestra oración de prueba emergería de esta manera. La realidad de Galileo dijo: la Tierra se mueve. Aquí debemos suponer que la Tierra nombra un concepto individual al cual la función referida por se mueve relaciona con la proposición de que la Tierra se mueve. La función referida por dijo that, por su parte, relaciona Galileo y la proposición de que la Tierra se mueve con un valor de verdad. Por último, el nombre Galileo refiere a un concepto individual que está relacionado por la función referida por la realidad de con Galileo. Si se aplica ingenio, tal vez pueda lograrse que esta teoría haga un lugar a cuantificadores que liguen variables tanto dentro como fuera de los contextos que crean verbos como dijo y cree. No hay ningún problema especial para definir la verdad para un lenguaje así. Todo demuestra ser puramente extensional, salvo en su ontología. Parece que esta teoría podría hacer todo lo que hemos pedido. Escrúpulos nominalistas al margen. ¿Por qué no aceptarla? Mis razones en contra de este camino son esencialmente las mismas de Quine. Encontrar las palabras correctas de mi propia cosecha para comunicar lo dicho por otro representa un problema para la traducción. Las palabras que uso en el caso particular pueden verse como productos de mi teoría total, por vaga y sujeta a corrección que sea de lo que el hablante originario significa con cualquier cosa que dice. Una teoría así es indistinguible de una caracterización de un predicado de verdad, con su lenguaje como lenguaje objeto y con el mío como metalenguaje. El punto crucial es que habrá teorías alternativas igualmente aceptables que diferirán en la asignación de oraciones claramente no sinónimas de la mía, como traducciones de la misma emisión del hablante originario. Esta es la tesis de Quine de la indeterminación de la traducción. Un ejemplo ayudará a develar el hecho de que esta tesis se aplica no solo a la traducción entre hablantes de lenguajes conspicuamente diferentes, sino también a casos más próximos a nosotros. Supongamos que alguien dice, y ahora el discurso es directo: hay un hipopótamo en la nevera. ¿Tengo necesariamente razón si anuncio que él ha dicho que hay un hipopótamo en la nevera? Tal vez, pero ante nuestras preguntas, él continúa. Es redondeado, tiene la piel arrugada, no le molesta que lo toquen. Tiene un sabor agradable, al menos su jugo, y cuesta unos pocos centavos. Exprimo 2 o 3 para el desayuno. Tras una cantidad finita de tal conversación, traspasamos la línea hasta la cual es admisible o incluso posible decir correctamente que él dijo que había un hipopótamo en la nevera, pues queda claro que él significa algo distinto, al menos con algunas de sus palabras de lo que yo significo. La hipótesis más simple, llegados a ese punto, es que mi palabra hipopótamo ya no traduce su palabra hipopótamo. Mi palabra naranja lo haría mejor. Pero en cualquier caso, mucho antes de alcanzar el punto donde la traducción homofónica debe abandonarse, la caridad invita a desviaciones. La hesitación respecto de traducir una emisión de otro por una u otra de varias oraciones no sinónimas mías no necesariamente refleja una falta de información. Es solo que más allá de cierto punto, no se puede decidir, ni siquiera en principio, entre la idea de que el otro ha usado las palabras tal como las usamos nosotros, pero tiene creencias más o menos extrañas, y la idea de que lo hemos traducido mal. Acorralados entre la necesidad de encontrar el sentido de las palabras de un hablante y la necesidad de encontrar el sentido de su patrón de creencias, lo mejor que podemos hacer es elegir una teoría de la traducción que maximice el acuerdo. Seguramente no tiene futuro suponer que al emitir con toda seriedad las palabras «hay un hipopótamo en la nevera», el otro ha discrepado con nosotros acerca de lo que puede haber en la nevera, si también nosotros debemos
si también nosotros vemos, luego discrepando con él acerca del tamaño, forma, color, fabricante, caballos de fuerza y consumo de combustible de los hipopótamos. Nada de esto demuestra que no cabe la posibilidad de relatar correctamente, mediante el discurso indirecto, lo que otro ha dicho. Todo lo que la indeterminación demuestra es que si hay una manera de hacerlo correctamente, hay también otras maneras que difieren sustancialmente en que se usan oraciones no sinónimas después de dijo that. Y esto es suficiente para justificar nuestra impresión de que hay algo espurio en torno del rigor que las cuestiones de significado deben tener en principio si los significados son entidades. Esa lección estaba implícita en una discusión iniciada algunos años atrás por Benson Mates. Mates sostenía que la oración, nadie duda de que quien quiera que crea que el séptimo consulado de Mario duró menos de una quincena, cree que el séptimo consulado de Mario duró menos de una quincena. Es verdadera, pero bien podría volverse falsa si la última palabra fuera reemplazada por las palabras supuestamente sinónimas periodo de 14 días, y que esto podría ocurrir independientemente de cuáles normas de sinonimia adoptáramos sin llegar a un preestablecido sustituible en todas partes, salva vertíate. Church y Sellars respondieron diciendo que la dificultad podía resolverse si se distinguía con firmeza entre sustituciones basadas en el uso que el hablante da al lenguaje y sustituciones teñidas por el uso atribuido a otros. Pero esto es una solución solo si pensamos que hay alguna manera de diferenciar en lo que otro dice, que responde a los significados que él da a sus palabras y que a sus creencias acerca del mundo. Según Quine, esta distinción no se puede realizar. El rodeo ha sido largo. Vuelvo ahora al tratamiento que da Quine a la aproximación citativa en Word and Object. Como dijéramos antes, Quine rechaza la relativización a un lenguaje con el argumento de que el principio de individuación de los lenguajes es oscuro y el beneficio irrelevante para el discurso indirecto cuando los lenguajes son idénticos. El autor sugiere ahora que en lugar de interpretar que la oración contenido del discurso indirecto tiene lugar en un lenguaje, la interpretemos como dicha por un hablante en un tiempo. El hablante y el tiempo, en relación con el cual la oración contenido necesita comprensión, es, desde luego, el hablante de esa oración, quien de ese modo está atribuyendo indirectamente un dicho a otro. Así, Galileo dijo, la tierra se mueve, viene ahora a significar algo así como Galileo habló una oración que en sus labios significaba, o que la tierra se mueve significaba ahora en los míos. Quine no hace objeción a esta propuesta, pues cree que tiene reservado algo más simple y por lo menos igualmente bueno. Pero, en mi opinión, la presente propuesta merece una consideración más seria, pues pienso que es casi correcta, en tanto que las alternativas preferidas por Quine padecen de serios defectos. La primera de esas alternativas es la teoría inscripcional de Scheffler. Este sugiere que las oraciones del discurso indirecto relacionan un hablante y una emisión. El rol de la oración contenido consiste en ayudar a transmitir de qué tipo de emisión se trata. Lo que obtenemos de esta manera es Galileo habló una emisión, la tierra se mueve, el predicado X es una emisión, la tierra se mueve. Tiene, por cuanto a las teorías de la verdad y de la inferencia respecta, la forma de un predicado inestructurado monádico. Quine no presenta la cuestión de esta manera, y podría resistirse a mi apropiación de los términos forma, lógica y estructura para propósitos que excluyen la aplicación al predicado de Scheffler. Quine llama compuesto al predicado y al describirlo dice que se compone de un operador y de una oración. Estas son cuestiones de terminología. La sustancia, respecto de la cual no tendría que haber discrepancias, es que en la teoría de Scheffler, las oraciones en oratio oblicua no tienen relaciones lógicas que dependan de una estructura dentro del predicado, y un predicado de verdad que sea aplicable a todas esas oraciones no puede ser caracterizado según el estilo de Tarski.
La razón es sencilla. Hay un número infinito de predicados con la sintaxis X es una emisión, cada uno de los cuales no está relacionado con el resto según el punto de vista de la teoría semántica. Quine ha tomado una de las puntas del dilema. Dado que atribuir estructura semántica a las oraciones contenido del discurso indirecto aparentemente nos fuerza a establecer relaciones lógicas que no queremos, Quine renuncia a la estructura. Eso da por resultado el abandono de otro desideratum de la teoría, definir la verdad. Consistente con su política de renunciar a la estructura que no sostenga inferencias que valga la pena conservar, Quine contempla un paso adicional. Escribe: una alternativa final que encuentro tan atractiva como cualquier otra es simplemente prescindir de los objetos de las actitudes preposicionales. Donde Scheffler aún veía, dijo that como un predicado diádico que relaciona hablantes y misiones, pero unificando las oraciones contenido en predicados monádicos de una sola pieza válidos para las emisiones, Quine ahora concibe la oración contenido y dijo that unificados directamente para formar el predicado monádico X dijo that la tierra se mueve, válido para personas. Por supuesto que algunas inferencias inherentes del esquema de Scheffler ahora caducan. Ya no podemos inferir Galileo dijo algo a partir de alguna oración de prueba, a partir de nuestra oración de prueba. Ni podemos inferir de ella y de alguien negó that la tierra se mueve, la oración alguien negó lo que Galileo dijo. Pero como Quine nos hace notar, inferencias como estas pueden fallar también en el análisis de Scheffler, cuando se extiende el análisis según una línea obvia hasta la creencia y otras actitudes preposicionales, puesto que las emisiones requeridas pueden no llegar a materializarse. Las ventajas de la teoría de Scheffler sobre la alternativa final de Quine son así escasas e inciertas. Es por esta razón que Quine concluye que la propuesta que invita a la menor cantidad de inferencias es tan atractiva como cualquier otra. Desafortunadamente, esta manera de eliminar inferencias indeseadas elimina casi toda la estructura requerida por la teoría de la verdad. Por ello vale la pena volver a dar otra mirada a la propuesta previa de analizar el discurso indirecto en términos de un predicado que relaciona un hablante original, una oración y el presente hablante de una oración en el discurso indirecto. Pues esa propuesta no interferiría con ninguna de las simples implicaciones que hemos estado discutiendo y prometía, exclusivamente para las sugerencias recientes y asociadas a una teoría viable de la cita, rendir frutos para los métodos semánticos usuales. Pero existe una sutil falla. Tratamos ya de extraer la esencia del análisis al que hemos vuelto reescribiendo nuestra oración favorita como Galileo emitió una oración que significaba en sus labios lo que la tierra se mueve. Significa ahora en los míos. No debemos pensar mal de esta verborrágica versión de que Galileo dijo that la tierra se mueve en razón de una aparente referencia a un significado. Lo que la tierra se mueve significa. Esta expresión no será tratada en la teoría como un término singular. Ciertamente se nos pide comprender un juicio de sinonimia entre emisiones, pero no como el fundamento de una teoría del lenguaje, sino meramente como una parte inanalizada del contenido de la forma idiomática familiar del discurso indirecto. La idea que subyace en nuestra torpe paráfrasis es la de igual decir. Cuando yo digo que Galileo dijo that la tierra se mueve, represento a Galileo y a mí mismo como igual dicentes. Ahora bien, la falla es esta. Si yo meramente digo que Galileo y yo somos igual dicentes, todavía tengo que hacer que lo seamos. ¿Y cómo puedo llegar a esto? Obviamente diciendo lo que él dijo, no usando sus palabras necesariamente, sino usando palabras del mismo valor aquí y ahora que las de él allá y entonces. Pero esto es precisamente lo que no puedo hacer en la teoría, pues la teoría presenta a la oración contenido encerrada entre comillas y en cualquier teoría estándar de la cita, esto significa que la oración contenido es mencionada y no usada. Al emitir las palabras la tierra se mueve, yo, de acuerdo con esta idea, no digo nada remotamente parecido a lo que se atribuye a Galileo haber dicho. De hecho, no digo nada. Mis palabras dentro del marco provisto por Galileo dijo that simplemente ayudan a referir una oración. Sin riesgo de cometer un error,
podemos expandir la cita en la forma que lo hicimos poco más atrás. Toda intimación en el sentido de que Galileo y yo somos igualdicentes se esfuma en esta versión. Parece que hemos sido arrastrados por un accidente notacional, una forma de referir expresiones que cuando se la abrevia produce ilustraciones enmarcadas de las palabras mismas que se ha referido. La dificultad es extraña. Veamos si podemos sortearla. Imaginemos un caso alterado. Galileo emite sus palabras. Eppur si muove. Yo emito mis palabras. La Tierra se mueve. Aún no encontramos problemas para reconocer que somos igualdicentes. Una emisión mía coincide con una emisión suya en cuanto dan a entender lo mismo. No estoy usando ahora mis palabras para ayudar a referir una oración. Hablo por mí mismo y mis palabras refieren en la forma usual a la Tierra y su movimiento. Si la emisión de Galileo Eppur si muove nos hizo igualdicentes, luego una u otra emisión de Galileo nos hizo igualdicentes. La forma 3x, la emisión x de Galileo y mi emisión y nos hace igualdicentes. Es así una manera de atribuir a Galileo cualquier dicho que a mí me plazca, en tanto encuentro una manera de reemplazar y por una palabra o frase que refiera una apropiada emisión mía. E indudablemente hay una manera en que yo puedo hacer esto. Solo necesito presentar la emisión requerida y reemplazar y por una referencia a ella. Helo aquí. La Tierra se mueve. 3x. La emisión x de Galileo y mi última emisión nos hacemos igualdicentes. Basta con una abreviatura definicional para reducir este pequeño esquema a la Tierra se mueve, Galileo dijo that. Aquí el that es un término demostrativo singular que refiere una emisión, no una oración. Esta forma tiene la pequeña desventaja de que deja al oyente en el aire con respecto al propósito que se persigue al decir la Tierra se mueve hasta que el acto ha sido ejecutado. Es como si, digamos, yo contara primero una historia y luego agregara. Así era una época. Esto le da cierto toque gracioso, y en todo caso ningún anuncio acerca de cuál es la fuerza ilocutoria de nuestras emisiones podrá asegurar que ellas tengan esa fuerza. Pero en el caso en cuestión, nada nos impide revertir el orden de cosas. Así, Galileo dijo that, la Tierra se mueve. Ahora se puede admitir un minúsculo cambio ortográfico, un cambio sin significatividad semántica, pero que sugiere al ojo la relación de introductor e introducido. Podemos suprimir el punto después de that y la consecuente capitalización es Galileo dijo that la Tierra se mueve. Quizá no deba causar sorpresa el notar que la forma de las oraciones psicológicas del inglés aparentemente evolucionó en gran medida según la forma que estas reflexiones sugieren, según el Oxford English Dictionary. Se considera por lo general que el uso de that emergió del pronombre demostrativo que señala la cláusula a la cual introduce. Cotéjese. 1. He once lived here. We all know that. En una época vivió aquí. Todos sabemos eso. 2. That, now this, we all know. He once lived here. Eso, ahora eso, lo sabemos todos. En una época vivió aquí. We all know that, or this, he once lived here. Todos sabemos eso o esto. En una época vivió aquí. We all know that he once lived here. Todos sabemos que en una época vivió aquí. La propuesta entonces es la siguiente. Las oraciones del discurso indirecto, tal como sucede, llevan su forma lógica a la vista. La única excepción es un pequeño punto. Estas oraciones consisten en una expresión que refiere a un hablante, el predicado diádico dijo, y un demostrativo que refiere a una emisión. Periodo. Lo que sigue da el contenido del dicho del sujeto, pero no tiene una conexión lógica o semántica con la atribución original de un dicho. Esto último constituye sin duda la novedad y de ello depende todo. Desde un punto de vista semántico, la oración contenido del discurso indirecto no está contenida en la oración cuya verdad cuenta, es decir, la oración que termina con that. Al tratar con este sujeto, nos convendría hablar de inscripciones y emisiones y actos de habla, y evitar la referencia a oraciones.
Y esto porque lo que hace una emisión de Galileo dijo Dad es anunciar otra emisión. Como toda emisión, esta primera puede ser seria o tonta, asertiva o traviesa. Pero si es verdadera, debe estar seguida de una emisión sinónima de alguna otra. La segunda emisión, el acto presentado, también puede ser verdadera o falsa, hecha a modo de aserción o de travesura. Pero si es tal como se la anunció, al menos debe cumplir con el propósito de conducir el contenido de lo que alguien dijo. El rol de la emisión introductoria no nos es desconocido. Nosotros hacemos lo mismo con palabras como esto es una broma, esto es una orden. Él exigió eso, ahora escucha esto. Tales expresiones podrían ser llamadas no realizativos, pues se las emplea para anunciar realizaciones por parte del hablante. Sobreviene cierto efecto reflexivo de interés cuando los realizativos se dan en la primera persona del tiempo presente, pues luego el hablante emite palabras que de ser verdaderas lo son exclusivamente por el contenido y modo de la realización que sigue, y el modo de esta realización bien puede estar determinado en parte por la misma presentación realizativa. He aquí un ejemplo que también dará ocasión para un comentario final sobre el discurso indirecto. Jones aseveró that Entib es ecuatorial. Vendrá a significar, si aplicamos el análisis del discurso indirecto, algo así como una emisión de Jones en el modo asertivo tenía el contenido de esta emisión mía. Entib es ecuatorial. El análisis no sucumbe, pues los modos de emisión de los dos hablantes puede diferir. Todo lo que la verdad del realizativo requiere es que la segunda emisión, cualquiera sea su modo, asertivo o no, sea igual en contenido a una emisión asertiva de Jones. El que tal asimetría sea apropiada en el discurso indirecto depende de qué grado de aserción leamos dentro del concepto de decir. Ahora supongamos que digo, yo asevero that Entib es ecuatorial. Por supuesto que al decir esto, puedo no aseverar nada. El modo de las palabras no puede garantizar el modo de emisión. Pero si mi emisión del realizativo es verdadera, entonces sí estoy diciendo algo en el modo asertivo que tiene el contenido de mi segunda emisión. Esto es, si asevero que Entib es ecuatorial. Si realmente asevero esto, un elemento de mi éxito es sin duda mi emisión del realizativo, el cual anuncia una aserción. De esta manera, los realizativos tienden a ser autosatisfacientes. Tal vez sea este rasgo de los realizativos lo que ha inducido erróneamente a algunos filósofos a pensar que los ejecutores o sus emisiones no son ni verdaderos ni falsos. En el análisis del discurso indirecto que aquí se propone, los problemas habituales parecen encontrar una solución fija, una solución justa, El aparente fracaso de las leyes de sustitución extensional se explica como consecuencia de que consideremos erróneamente lo que en realidad son dos oraciones como una sola. Hacemos sustituciones en una oración, pero es la otra, su emisión, la que varía en su verdad. Puesto que una emisión de Galileo dijo that y cualquier emisión que le siga son semánticamente independientes, no hay razón para predecir, solo en base a la forma, ningún efecto particular sobre la verdad de la primera a partir de un cambio en la segunda. Por otra parte, si la segunda emisión hubiera sido diferente de algún modo, la primera emisión podría haber tenido un valor de verdad diferente, pues la referencia del that habría cambiado. La paradoja, el que las emisiones en oratio oblicua no tengan las consecuencias lógicas que deberían tener si es que la verdad va a ser definida, está resuelta. Lo que sigue al verbo dijo tiene solamente la estructura de un término singular, usualmente el demostrativo that. Suponiendo que el that refiere, podemos inferir que Galileo dijo algo a partir de Galileo dijo that, pero esto es bienvenido. Las palabras familiares que acompañan al realizativo del discurso indirecto poseen, sí, una estructura, según mi parecer, pero se trata de una estructura familiar y no ocasiona problema alguno para la teoría de la verdad que no estuviera ya presente antes de que se tocara el tema del discurso indirecto. Desde Frege, los filósofos han debido habituarse a la idea de que las oraciones contenido del habla acerca de actitudes preposicionales pueden extrañamente referir entidades tales como intenciones, proposiciones, oraciones,
emisiones e inscripciones. Lo extraño no son las entidades, que están correctamente en su espacio, si lo tienen, sino la noción de que palabras comunes para planetas, gente, mesa e hipopótamos puedan en el discurso indirecto abandonar estas referencias pedestres a cambios de lo exótico. Si pudiéramos recuperar nuestra inocencia semántica pre-freudiana, pienso que nos parecería sencillamente increíble que las palabras "la Tierra se mueve", emitidas después de las palabras "Galileo dijo that", significan algo diferente, o refieren a alguna otra cosa que lo que acostumbran cuando aparecen en otros entornos. No cabe duda de que su rol en Oratio Oblicua es en algún sentido especial. Pero eso es otra historia. El lenguaje es el instrumento que es puesto. El lenguaje es el instrumento que es puesto que la misma expresión, sin variar sus características semánticas, su significado, puede servir a incontables propósitos. He tratado de demostrar que nuestra comprensión del discurso indirecto no afecta esta concepción básica.